Buenas noches, guerreras. ¿Cómo estáis? Qué ganitas tenía de hablar con vosotras, de hacer una entrevista de las mías, que por circunstancias, ya sabéis, por circunstancias de la tecnología no pudieron ser, pero aquí tengo a Mónica González, que vamos a contactar con ella ahora mismo, que nos va a contar un montón de cosas interesantes para la estructura de la mente, porque ¿cuántas veces has considerado y has notado que tu mente te hacía la zancadilla? Un montón de veces, estoy convencida, porque nos pasa a todos. Mónica nos va a hablar hoy de algo súper, súper interesante, te tienes que quedar hasta el final. Es más, si puedes comparte, la voy a invitar, que ya la veo por aquí, para que entre cuanto antes. A ver, un momentito. Pues eso, nos va a contar nuestra estructura mental, porque la mente nos juega malas pasadas continuamente. Además es un tema del que hablo yo mucho últimamente, porque me parece apasionante. Cuando tú dominas a la mente, puedes conseguir todo lo que te propongas. A ver, por aquí tenemos a Mónica, ahí, que vaya. Y bueno, os he contado, os he grabado un montón de vídeos para los que me seguís, donde una vez más el dominar a la mente, dar instrucciones, el decirte que tú mandas, da muchos resultados. Aquí tenemos a Mónica. Buenas noches, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están? De maravilla. Aquí estaba poniéndoles un poquito en antecedentes del tema tan interesante que vamos a hablar hoy, porque es un tema que a mí me apasiona, el tema de la mente. Les estaba contando un poquillo que en estos días he estado hablando mucho del tema porque me he puesto a correr, a hacer carreras. Hice mi primera carrera el día 31 de 8 kilómetros y no había corrido nunca. Todo a base de dar órdenes a la mente y de no dejarla a que te lleve por donde quieras. Entonces, pues nada, como siempre, quiero que nos cuentes a mis guerreras y a mí, y a todos los que nos estén escuchando, a mis guerreros, que no se me enfaden nunca, que saben que los quiere y los ame. Sobre todo, estar atentos, compartir para que lo pueda escuchar más gente, porque Mónica nos va a dar luego al final unos tips y recomendaciones muy, muy, muy interesantes que no os lo podéis perder porque os va a cambiar la vida, va a ser una forma súper potente de empezar el año. Así que Mónica, cuéntanos, quiero que nos cuentes sobre todo al principio quién es Mónica, pero como persona. Cuéntanos un poquito tus intimidades. Bueno, bueno, Belén, vivo en Miami, se me corta, es que es primera vez que hago esto, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, ahora Ok, mismo sí. ok. Vivo en Miami desde hace como 2 años, ¿ok? Mi vida, pues, muy tranquila, muy sencilla, tengo un carácter un poco fuerte, de todo un guerrero, porque a mí me dicen, coge para la derecha y yo voy para la izquierda. Me dicen, no puedes pasar por ahí. Así que he sido así siempre, me ha gustado desafiar tanto las reglas como las sociedades. Hace 16 años tuve un evento cerebral que me desconectó como por casi 6 meses. Estaba en estado consciente e inconsciente, ¿no? Y los médicos le decían a mi esposo que yo tenía que iba a tener un problema cerebral fuerte, pues que tenía como 3 accidentes, tenía una inflamación en la parte frontal del cerebro, tenía una lesión en la parte izquierda y tenía una disritmia cerebral. Que yo debía de vivir con anticonvulsivos y calmantes de por vida. Eso fue hace 16 años, de los cuales no utilizo, pero ni una pastilla de esa, ¿ok? Sí. Me dijeron, tienes que tomarla, yo dije que no. Yo sencillamente una vez que ya estuve en estado consciente real de lo que me estaba pasando, decidí investigar un poco de lo que era la mente y por qué yo había pasado por eso, ¿ok? Mucha gente decía, no, pero es que tú eres un querrequerre, eres muy de mal genio, eso le pasa a la gente de mal genio, eso le pasa a la gente peleona. Y yo soy de las personas que no me conformo con lo primero que me dicen, yo busco el por qué, ¿ok? Y empecé a estudiar péndulo, pero no péndulo de terapia de respuesta espiritual, sino
empecé a estudiar con una profesora que trabajaba con péndulos sin límite porque su hija era psiquiatra y ella era psicólogo, ¿ok? Y manejaba mucho lo que era la energía interna de las personas, basados en emociones. Entonces ellos manejaban el concepto de que nosotros elegimos, ¿ok? Elegimos la manera en cómo vamos a venir a este mundo, ¿ok? Y cómo vamos a estructurar nuestra mente para vivir ese proceso. Entonces, ella durante 4 años nos enseñó, yo estudié 4 niveles con ella y nos enseñó cómo era la estructura mental. Yo en mi curiosidad también seguí trabajando en relación a eso, estudiando. Estudié un año de medicina tradicional china, no Ujú. completé, ok, pero sí, sí estudié medicina tradicional china. Estudié astrología básica, o sea, los 5 puntos básicos de la astrología, las técnicas de EFT, que son técnicas de liberación emocional a través de toques de acupuntura en los meridianos del cuerpo, porque siempre he considerado que todas esas cosas se relacionan entre sí, porque si la verdad absoluta se encontrara en alguna sola parte, pues yo me imagino que todos irían hacia esa parte. Pero si te pones a ver, hay muchos focos, es porque hay un pedacito de verdad en cada punto que tú haces. Entonces, estudiando todo eso, también estudié un poco de medicina cuántica, ¿ok? Y estudié un poco lo que es el trabajo de la gente de Scientology, de Cienciología, porque ellos tienen cursos de supervivencia muy buenos, ¿ok? Y te hablan de los engramas, de todo lo que va grabado adentro. Seguidamente a eso hice talleres y cursos de memoria celular, ¿ok? Y he estado investigando mucho un trabajo que hacen unos científicos rusos, donde hablan de que el ADN, que decían que no era útil para el cuerpo humano, ese 90% de ese ADN, resulta que ahora científicamente es comprobado de que es el ADN mediúnico del ser humano, ¿ok? El de la empatía, el de la intuición, es ese el ADN. Entonces, basado en eso, yo creé una fundación en Venezuela que se llama TISME, ¿ok? Y TISME hace muchas investigaciones en relación a eso y trata de ver cómo engrana, ¿ok? En lo que es la memoria celular con el ADN, con tu estructura mental, con los 5 puntos básicos de la astrología, y a mí me parece muy interesante el resultado. No es interesante, es espectacular. Tenía un montón de ganas de hablar contigo porque a mí el tema de la mente me parece vital y fundamental. Ahí tenemos un punto nosotros en común que es la medicina china, que bueno, yo hice los 4 años de medicina china y me encantan todas las terapias alternativas, pero ahora me estoy interesando muchísimo, muchísimo por el tema de la mente porque he descubierto su poder personalmente. Lo empecé a aplicar y hablo de él en mi tercer libro, en el del poder de una guerrera, y no paro de investigar y de ponerlo a prueba, con lo que comentaba al principio a mi guerrera, con el tema de las carreras, que parece una tontería, pero para mí hace un par de meses era impensable correr. Y acabo de hacer una carrera de 8 kilómetros. Y claro, la primera zancada que doy, quiero parar y tirar la toalla, pero no me dejo porque he aprendido esos recursos de la mente, ¿no? Entonces ahora te estoy escuchando, me encanta, quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, tú empiezas, dice que hace 16 años te encuentras con este tema de salud, tú empiezas a investigar todo esto, ¿no? Y empiezas a trabajar con todo esto y empiezas a notar cambios, empiezas a notar mejorías. Cuéntanos un poquito cómo es la progresión esa de encontrarte con ese diagnóstico médico tan mal y llegar a ser como estás hoy en día, ¿no? Bueno, yo recuerdo que cuando yo desperté, mi esposo con aquella cara así de angustia, ¿no? Toda mi familia, hasta mi hermano preocupado, todos porque decían, el médico le decía a él, cuando yo estuve hospitalizada esos 8 días, esos últimos 8 días, le decía, mira, ella tiene los triglicéridos muy altos. Ella, si se despierta, va a caminar y a lo que camine una cuadra, ella va a sufrir un derrame cerebral y ahí va a quedar en vida vegetativa. Y entonces él decía, oye, ¿qué hago? ¿Eh? Estaba mi hijo más pequeño, como de 9, 10 años, algo así. Estaba muy pequeño todavía. No, mentira, tendría ya sobre los 12, 14 años. Entonces, bueno, nada, cuando yo despierto, yo le digo a él, oye, ¿de qué me perdí? Y entonces Jorge me decía, mamá, pero es que yo te veía despierta, pero yo no recordaba nada, ¿no? Entonces,
el médico sí le había dicho que eso iba a pasar. Entonces yo decía, no, yo tengo que investigar qué pasa. Entonces empecé, parece increíble cuando tú empiezas a decir que vas a investigar algo, todo en tu entorno empieza como a colaborar, ¿ok? Empiezan las cosas como a suceder, empieza a acercarse la gente esa que tú estás esperando para que te dé esa información. O sea, basta que tú le digas al universo, necesito información de tal cosa, para que tú veas cómo empieza a llegar y a llegar y a llegar todo eso, ¿no? Entonces llegó una vecina, justamente una vecina que estudiaba péndulo con Milagros Espinosa, que fue mi maestra, y entonces ella me dice, Mónica, ¿tú crees que estés lista para...? Incluso yo estuve hasta en religiones porque del susto me llevaban a religiones que si mira que van a echarle la agüita de babandí, el agüita de tirame algo, alguna cosa, ¿no? Para sanarla. Sabes que la familia cuando se desespera hace cualquier cosa, ¿no? Y Sí, sí. entonces, bueno, mira, yo asumí las religiones y fui aprendiendo de ellas, pero yo decía, tiene que haber algo más. Esto no es así de que sí, porque el santo dice, porque el muerto dice, porque ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos están allá, yo estoy aquí. ¿Cómo es eso? ¿Sabe? No me entraba en la cabeza. Cuando llego donde Milagro me dice, mira, Mónica, lo que tú viviste, tú lo elegiste. Y yo le decía, no, mentira. Me decía, sí, tú lo elegiste, tu estructura mental, tú mucho antes de tomar posición de ese cuerpo, aparte de que ya habías elegido madre y padre para vivir una emoción, una energía que es la que tú vienes a conocer en esta encarnación, basado en esa energía, tú elegiste una estructura mental que está dividido en 5 puntos, que el primer punto es el padre, que es la guía, ¿ok? Que es el arquetipo guía, la madre, que es el arquetipo cualidad, que son, como te digo, la personalidad, ¿no? ¿Ok? El, el creador, que es el pensamiento, que es con lo que creamos, ¿ok? El investigador, que son las emociones, el arquetipo investigador, y la energía interna que uno viene a conocer, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, yo te voy a hablar un poquito de mi energía y de mi estructura mental, si quieres, para que podamos entender un poquito a qué se refiere. De hecho, es el tema de hoy y creo que es muy interesante y puede aportar muchísimo valor a mis guerreras. Aprovecho de decirles, guerreras y guerreros, ¿vale? Que no se me enfade. Aprovecho de decirles que por favor compartan porque la información que vas a decir a partir de ahora va a ser muy interesante y sobre todo que se esperen al final que vas a dar esas 3 claves para que empiecen a poner en práctica. Cuéntanos un poquito en qué consiste esto. Bueno, mira, cuando empiezan las clases de péndulo, ¿verdad? Que es que uno en el gráfico empiezan a decirle, mira, tú estás manejando esta energía, estás manejando una energía de culpa, una energía de rabia, y entonces yo llegaba un momento que le decía, óyame, pero es que uno no maneja ninguna energía en positivo según ese que te la voy a decir, ¿ok? O sea, realmente lo positivo ya tú lo sabes, tú necesitas identificar la energía en negativo para corregirla. Y yo decía, ok, cuando desarrollan mi estructura mental, ¿verdad? Fíjate, en mi estructura mental, en mi arquetipo padre, ¿ok? Lo que sería mi guía, eh, yo soy una persona radical, inflexible y arrogante, ¿ok? Imagínate una estructura mental basada en ser radical, inflexible y arrogante. Wow. Y yo le decía, mira, yo no soy así. No, Yo no pues soy, sí. yo no soy eso, ¿no? El primer paso que tiene un guerrero para vencer su batalla interna es reconocer lo que eres, ¿no? Entonces yo, ok. Cuando me hablaban de la cualidad, mi energía basada en la madre, en el arquetipo madre, era la culpa. Y entonces cuando a mí me dicen eso, yo digo, culpa yo, no, ¿de qué? Yo no me siento culpable de nada, culpable los demás que me han hecho sufrir, pero yo no. Me suena. Yo siempre le cuento a las personas a las que les doy taller de péndulo sobre mi estructura porque la gente así baja un poco la presión, no ven que uno es que no, es que yo he tenido una estructura perfecta, no, yo he tenido una estructura fuerte, ¿ok? Sobre todo cuando hice el arquetipo padre, el arquetipo pensamiento, ¿ok? Que es el creador del que hablábamos, es un bloqueo en lo fácil.
Entonces imagínate, yo radical, inflexible y arrogante, con una personalidad de culpa y creando en mi pensamiento cosas que fueran muy difíciles para mí, ¿ok? Y la emoción, el tipo investigador que yo manejaba era rabia. ¿Era, perdona? Rabia. La rabia, la rabia, ¿no? Entonces, y por último, la energía interna que manejaba era miedo. Entonces, cuando yo sentía miedo, manejaba rabia, ¿ok? Me hacía las cosas difíciles porque me sentía culpable y terminaba siendo dominante, inflexible y arrogante. Se acabó. Esto no hay para dónde coger y punto. ¿Me entiendes? Entonces, si ves cómo concuerdan los 5 puntos con lo que es uno, entonces, así mismo yo le explico a las personas, cuando tú tienes tu energía ya encontrada, lo que es tu estructura mental y los 5 puntos básicos de astrología, ya tú sabes qué vienes a hacer. Lo más difícil es reconocer primero uno mismo. Ese es lo más difícil. Es muy fácil revisar a otra persona, decirle tú manejas esta energía. Eso es lo más fácil que hay. Pero lo más difícil es reconocer cuando hay una energía que es la que tú manejas. ¿Okay? Pero mi realidad empezó a cambiar de inmediato. De inmediato. Yo no sufrí de convulsiones, como dijo el médico, yo no tuve recaída, lo más que he sufrido ha sido migraña, pero cuando empecé a estudiar acupuntura, que trabajaba lo que eran los trigéminos y trabajé también con las flores de Bach, ¿ok? Muy acompañado, y con la vitamina B1 que tiene tiamina, ¿ok? Entonces yo lo que he hecho es controlar eso. Tengo 2 años en Miami. El año pasado a mí me hospitalizan en el mes de marzo, en abril me hospitalizan porque me da un TIN, que llaman es un ataque isquémico transitorio. Es por un coágulo que viaja por el cerebro sin romperse, ¿ok? Cuando me hacen todos los exámenes, el médico me dice que ese ataque isquémico me dio por estrés postraumático por el cambio de un país a otro, ¿no? ¿Ok? Pero me hacen todos los exámenes porque yo llevo el informe que me da el médico de Venezuela, donde yo tengo esos 3 problemas cerebrales. Y el neurólogo termina diciéndome 14 años después que yo he estudiado todo lo que he estudiado, para que vean que la mente sí se puede reprogramar, ¿ok? 14 años después me dice, este historial que usted me está dando aquí no es el suyo. Y yo le digo, ¿cómo que no es el mío? No, esto no existe en su cabeza. Qué Aquí yo bueno. tengo el informe suyo. Usted no tiene ninguna lesión en su cabeza. Usted sufrió un TIA porque usted tiene una compresión en la cervical, ¿ok? De nervios, se hizo un coágulo y ese coágulo viajó y le provocó ese TIA. Pero hay mucha gente que sufre de eso por estrés, más usted no lo tiene por un problema cerebral. Usted no tiene ningún daño cerebral. Qué bueno. Entonces, fíjate, Bueno, bueno, ajá, bueno, bueno. eso es lo que cambió mi realidad. Una cosa, Mónica, ¿y cuál es el trabajo? Tú descubres todo esto, lo que nos has dicho, la rabia, todo esto que nos has contado, ¿y el trabajo cómo fue? Porque en la medicina china has dicho que ha sido para las migrañas, ¿no? Medicina china y flores de Bach. Pero para trabajar sabiendo todo, tu rabia, tus miedos, todo lo que nos has contado, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo haces tú con la estructura mental? Bueno, ¿cómo hice? Mira, yo le he enseñado a varias personas en Venezuela cuando doy los talleres, ¿verdad? Les he dicho, ¿a ti te parece que la rabia es mala? Sí, es mala esto. Le digo, pues no, es una energía, es eso, es solamente eso. Cuando tú reconozcas que tú lo que conoces son emociones y tú puedes manejar las emociones, no las emociones manejarte a ti, tú lo que necesitas es vivir el contrario. Ven acá, si yo, mi estructura mental, ¿verdad? Hay rabia, ¿qué sería lo contrario que yo debería conocer? Alegría, ¿cierto? Si en mi estructura mental, ¿verdad? Hay un bloqueo en lo fácil, cuando yo creo las cosas difíciles para mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debería aprender a hacer? Hacerme las cosas fáciles. Entonces, en realidad, yo le digo a las personas, ustedes no tienen que cambiar.
porque ustedes son la mejor versión de ustedes mismos en todas sus encarnaciones. Ustedes solamente necesitan saber utilizar lo que son, las herramientas que tienen para saber quiénes son, más nada. Y el resto es jugar ajedrez, es lo que yo te decía el otro día, es jugar ajedrez. ¿Me entiendes? Pero realmente en tus talleres, por ejemplo, ¿cuál es la mecánica un poco? Para que cojamos un poco el concepto que es un poco diferente de lo que, por lo menos para mí me pilla más de nuevas, ¿no? Lo que tú trabajas. Y me gustaría saber un poco, sí, lo contrario a la rabia es la alegría, pero ¿cómo transformas o cómo procesas todo eso? ¿O qué recursos, herramientas utilizáis? Ok, ok, suena durísimo, feo. Ok, Sí, la herramienta que yo utilizo es el péndulo, ok. entiéndelo, Yo vale, vale. utilizo el péndulo porque fue con el péndulo que aprendí y con Ujú, unos gráficos que yo tengo. Claro, yo tengo, ok, yo tengo unos gráficos con los que aprendí a estudiar y yo diseñé mis propios gráficos, ok. ujú. Yo trabajo inicialmente con 16 gráficos, muestro qué significa cada gráfico, cada pestaña, ¿ok? Cada pestaña, para qué son cada pestaña, qué significa. Mira, el secreto realmente de entender una energía o una emoción que tú estás viviendo no es simple, ¿sabes? Es simple. La gente después que yo hago una terapia me dice, ah, ok, sí es verdad, yo estoy viviendo esto y ahora qué tengo que hacer. Y yo le pregunto, ¿entendiste el proceso? Entonces me dice, sí, lo entendí perfectamente. Entonces no tienes que hacer nada. Porque en la mente hay unos candados que son así, ¿ok? Estos candados que se llaman engramas, cuando tú entiendes qué es lo que tú estás manejando, él hace esto, pum, y abre. Entonces, automáticamente, por eso que cuando a la gente, tú no has escuchado cuando alguien va que dicen, mira, me fui a consultar y me dijeron que me iba a ganar la lotería. Óyeme, pero qué caray, que jugué poquito y me la gané. ¿Sí entiendes eso? ¿Por qué? Porque eso se grabó aquí en ella y ella creó esa realidad. Cuando la persona entiende el proceso, su realidad cambia. Puede ser una molestia con un familiar, una pelea con un amigo, que no me estoy entendiendo. Cuando tú puedes ver que todo lo que está allá afuera es todo lo que vive dentro de ti, entonces tú puedes entender y cambiarlo, pero sin cuestionarlo, ¿eh? Pongamos, mira, me molesta de repente que Belén haga mueca. Y yo, lo que tengo que observar, no, perdón, perdón, me fui por un momento, perdón. Sí. Entonces, yo tengo que observar sin que me moleste conmigo misma qué parte de mí o qué que hay alguien que insiste mucho en llamar y yo en colgar. Entonces, yo tengo que ver qué parte de mí es la que no me está agradando y el por qué. Cuando yo entiendo ese proceso, de repente tú vas a llegar diciendo, mira, Mónica, ay, y yo no voy a sentir nada. Y voy a pensar, y yo decía, ay, pero cambiaron las cosas. Belén sigue haciendo las mismas muecas, pero ¿qué pasó? Que yo entendí cuál era el proceso interno y al entenderlo, no, ¿sabe? Cambia, la realidad cambia. ¿Me explico? Ujú, perfectamente. Súper, súper, súper interesante. Esto da para muchas horas de conversación, ¿eh? Pero Sí. a mí no me gusta hacer las entrevistas largas porque hay personas que lo ven luego en diferido y si ven que es muy larga, pues les da más pereza. A mí me gustaría ahora que nos dijeras pues, tres recursos, tips, herramientas, cosas que podamos poner en práctica desde ya para trabajar todo esto que nos estás contando, que sean fáciles, que acabemos la conversación y se puedan poner a trabajar sobre eso. Ok, hagamos un ejercicio sencillo. ¿Quieres que ayudarme con un ejercicio que es un ejercicio? Yo les voy a demostrar. Te pregunto una cosa, Belén. ¿A ti te parece que la mente es poderosa? Muchísimo.
muchísimo. Desde mi concepto, desde lo poco y humildemente que yo he aprendido, más poderoso es el espíritu. Ahora te voy a mostrar algo de la mente. Si nosotros cerramos por un momento los ojos, vamos a ver, ayúdame, cerremos los ojos, ¿ok? Imagínate una casa hermosa, preciosa, ¿ok? La casa de tus sueños, ¿ok? Señálamela con la mano derecha. ¿Te la dibujo? Sí, no, señálala, señálamela, ok. Ahora imagínate un carro que te guste, el coche que te guste, y señálamelo con la mano izquierda. Ok, abre los ojos. ¿Dónde están tus manos? Hacia afuera, ¿verdad? ¿Y dónde te imaginaste eso en tu mente, verdad? Quiere decir que la mente es lo que existe afuera. Adentro vive el espíritu. Por eso es que yo puedo cambiar toda mi realidad. La mente no vive aquí. Nosotros tenemos un cerebro que funciona para mantener el cuerpo vivo y toda la cosa, el hipotálamo, la glándula, todas esas cosas que estimulan las emociones. Pero la mente es un cuerpo astral que vive afuera y que mi espíritu acopla con ella para crear. ¿Ok? Entonces, fuerte es el espíritu porque la mente crea el obstáculo para que el espíritu no alcance su proceso. ¿Ok? O para que no juegue, o para que no gane el juego. Qué bueno. Es sencillo, es ver que todo lo que está allá afuera es creación de nosotros. O sea, no hay otra cosa. Si hay algo que nos duele mucho, necesitamos identificar por qué me duele. Si hay algo que me molesta mucho, necesito identificar por qué me molesta. ¿Por qué me da rabia? O sea, tengo que buscarlo, pero así es menusadito. No decir, es que me da rabia porque ella es así, porque yo le dije a ella que no hiciera. No, no, olvídate de lo que está allá afuera. O sea, revisa para acá adentro. Dice, mire, ya va un momentico, que es aquí la cosa. ¿Ves? O sea, una sería revisarte tú interiormente, ¿no? Según Exacto. el ejemplo que nos vas a poner. Otra cosa más. Y que no quieras cambiarte. No hace falta cambiarte. Hace falta utilizar las herramientas que tienes a tu favor, no seguirlas utilizando en tu contra. Tienes un tablero de ajedrez al frente tuyo. Juega ajedrez de la mejor manera. No necesitas cambiar las piezas. Muy bien. Pues más cositas. ¿Dónde te pueden encontrar mis guerreras si quieren ampliar más información, quieren saber de ti? Si nos quieres contar cuál es tu proyecto ahora, no sé, cuéntanos un poquito ya de ti a nivel profesional para ir terminando. Si quieres contarnos qué estás haciendo ahora más próximo y por supuesto dónde te pueden encontrar, luego lo escribes de todas formas, ¿vale? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, yo ahorita tengo en Facebook mi fanpage que es de TISME, que son técnicas de liberación, técnicas de integración y sanación mental y espiritual. TISME, así se escribe. Ujú. ¿Verdad? También tengo el WordSpress de TISME, Fundación TISME. Yo he sido poco tecnológica porque en los últimos 16 años me he dedicado más a estudiar, a investigar, a hacer cosas que para aprender y enseñar a otros, que ahora que estoy en las mentorías que he estado con mi hermano, que es el que me ha enseñado primero a tener esta conversación que tengo hoy. Y segundo, bueno, ahora el tema de las redes y ese tipo de cosas. Pero en Facebook me pueden conseguir como Tisme, ¿ok? Ahí pueden ver material mío, igual que Fundación Tisme, que en WordPress también hay. Y pronto ya va a estar la website y todo lo que les voy a sacar como especie no sé si es que es un blog, pero sé que son como artículos para ir dando, para ir ayudando a personas a que entiendan algunos procesos, los que no hacen los De talleres. todas formas, luego lo escribes, ¿vale? Tu forma de contactar para personas que lo vean después. No sé si nos quieres contar en qué te encuentras ahora mismo, cuál es tu proyecto actual o el más inmediato, o contarnos alguna cosita más. Bueno, ahorita mismo todavía me adapto a este país que totalmente diferente a Venezuela. Los latinos tenemos una manera de vivir muy distinta al americano. No me puedo quejar. Mira, Estados Unidos me ha
tratado muy bien. Me esta mañana a mi casa, pues me gusta, ¿ok? Vivo bien, pero todavía estoy en el proceso de adaptación. Mi esposo y yo acabamos de registrar una empresa, pero hacemos como todo el mundo, empezamos desde abajo y pronto espero que TISME también esté aquí registrada y pueda dar los talleres que daba en Venezuela. En Venezuela daba talleres de péndulo, arranco con 16 gráficos, pero también enseño un poco de meditación, un poco de astrología básica, de manera de que las personas tengan cómo entender su proceso y aprender. Pero básicamente ahorita todavía, tú sabes, estamos en el 6 de febrero, cumplo 2 años exactamente aquí en Miami. O sea, no hace ni los 2 años. Bueno, pero lo lleva muy bien, estás hecha una artista. Me ha encantado hablar contigo. El tema de la mente me apasiona, como te decía al principio, tenía muchas ganas de hablar contigo también. Luego acuérdate de dejarlo de las redes, que no se nos olvide. No sé si quieres comentar alguna cosita más que no te haya preguntado, que creas que es interesante para las guerreras y guerreros y todo el que nos esté escuchando. Ok, te escuché bajito, pero me imagino que me dices que si tengo alguna pregunta que contestar. No sé, que si quieres comentarnos algo más que no te haya preguntado, que creas que es interesante, importante o que yo no te haya preguntado, que pueda ser bueno para los que nos están escuchando. No, en realidad no, les voy a poner lo que es la fundación, mi número, los que quieran tener alguna pregunta referente a mis talleres, que yo creo ya que para el mes de marzo empiezan a salir un poco más de información al respecto, ¿ok? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no sé si quedan unos minutos, algo así. Les invito a todos a compartir para que lleguen más personas. Aquí nos pueden poner las preguntas. Yo siempre en todas mis entrevistas les invito a que pongan todas las preguntas que quieran, que ahora las iremos contestando, tanto Mónica como yo, a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Mónica, ha sido un placer hablar contigo. Me ha encantado. Espero conocerte personalmente pronto, que tengamos ocasión de vernos personalmente. Me ha encantado las vistas que me has enseñado antes. Y nada, que un besazo, que eres encantadora, que eres muy, muy, muy interesante, nos has aportado muchísimo conocimiento. Y no sé, ahora, Bueno, ¿cómo vamos a ir? Belén, muchas gracias de verdad por invitarme a tu programa. Te deseo muchas bendiciones y mucho éxito. Eres una extraordinaria guerrera y a todos esos guerreros, guerreras y los guerreros que están, de verdad, muchos éxitos, muchas bendiciones. No importa qué tan feo parezca el camino, no importa qué tan grande sea el obstáculo, yo les puedo decir como Mónica González que yo he vivido obstáculos grandes y en verdad, no hay obstáculo que se pueda poner al frente de un guerrero y lo deje en el piso, no señor. Así que gracias, muchas bendiciones. De verdad que sí, Belén, un besazo muy Ha sido grande un para placer ti. hablar contigo, ya sabes lo que tú llamas eso, yo llamo mi villano, identifica a tu villano y conviértete en guerrera. ¿Vale? Nos vemos viendo. Un super beso. Hablamos. Bye. Pues nada, Herrera, ya habéis visto que ha sido súper interesante todo lo que nos ha contado Mónica, me ha encantado. Cualquier cosa que la queráis preguntar está a vuestra disposición. Cualquier duda que os haya quedado, preguntarle por aquí, que ahora Mónica y yo estaremos contestando. Como os digo, siempre cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, algún tema específico, me preguntáis. Yo grabo vídeos, hago lo que sea. Yo estoy a vuestra disposición, a vuestro servicio, porque me encanta compartir. Estoy en mi misión de vida. Me encanta todo lo que aprendo, todas las reflexiones que tengo, procuro compartirla con vosotros. Sabéis que estoy muy activa en las redes. Estoy preparando un año que os voy a adelantar un poquito porque estoy haciendo un montón de cosas. Estoy con mis mentorías, con mis talleres, con mis conferencias. Bueno, lo otro no os lo voy a contar, os lo contaré más adelante. He hecho toda la planificación del año, por favor, planificar todo el año. No os podéis imaginar cómo cunde y la diferencia de tener el mapa que te guíe, la diferencia de ritmo y de resultados. Así que aquí a vuestra disposición, como os digo siempre, las circunstancias no las puedes cambiar, pero sí la forma de enfrentarte a ellas. Y por supuesto, identifica a tu villano y conviértete en guerrera. Nos seguimos viendo, os amo.